¿Cuántos están listos para este tiempo? Quiero hablarte acerca de un llanto. ¿Cuántos alguna vez alguien ha llorado? Yo creo que más de una vez, ¿verdad? Y el que dice que nunca ha llorado es mentiroso. El hecho de que no te hayan visto es otra cosa. Pero todos en algún momento hemos botado algunas lágrimas, ya sea por alegría, ya sea por tristeza, por depresión, por angustia, por alguna pérdida. Yo quiero hablarte en este tiempo acerca de un llanto en el desierto. Quizás tú llegaste a este lugar con una herida en tu corazón. Quizás llegaste al lugar con una desesperación. Quizás llegaste a este lugar con una angustia en tu alma. Pero quiero decirte en esta hora que Dios es especialista en responder a todo aquel que le clama, a todo aquel que le busca, a todo aquel que le dice: Padre, quiero una palabra de parte de ti. Es que no es casualidad que hayas venido el día de hoy. Algo Dios tiene para ti en este día. ¿Estamos listos? Quiero que me acompañes a la palabra en Génesis capítulo 21, versículo del 8 en adelante. Dice así la palabra del Señor, verso 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: ¿no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, y a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Alguien alguna vez ha oído esta historia? Porque muchas veces hemos oído la historia de Isaac, del hijo de la promesa, que Dios dio a Abraham la promesa a través de este muchacho de Isaac. Pero pocas veces hemos oído hablar de su hermano. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de su hermano? Ismael. Ismael, su madre Agar. Lo tremendo es esto. Te voy a narrar un poco la historia. De pronto Dios le dice a un hombre llamado Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Abraham venía de un lugar llamado Ur de los Caldeos, un hombre que literalmente no conocía a Dios, no se le predicaba a Dios, porque en Ur de los Caldeos era un lugar pagano, era un sitio donde se adoraba a dioses ajenos, era un sitio donde adoraban a otros dioses y no al Dios de Israel. Es más, se dice que el papá de Abraham era un hombre que fabricaba dioses ajenos, era el encargado de crear estatuas, por así decirlo. Era el hombre que se encargaba de formar y hacer los dioses y venderlos. Y es allí donde donde Abraham oye una voz, y es la voz de Dios. Es ahí donde Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Qué tremendo es oír una voz y caminar en esa voz en fe sin ver nada a cambio. Pero todo aquel que camina en fe siempre traerá respuesta de Dios sobre su vida, tarde o temprano.
Abraham sale de aquel lugar, lleva a su esposa, pero lo tremendo es que su esposa era estéril. Su esposa no podía tener hijos, su esposa no podía quedar embarazada, pero Abraham salió llevando una palabra, Abraham salió llevando una promesa, que de él iba a salir una gran nación. Pero el hombre ya estaba casi viejo. ¿Tú te imaginas que Abraham esté en esos momentos de soledad? Señor, ya me estoy quedando viejo. Mi esposa igual, aparte de estéril, la edad está avanzada. Pero sabe, a mí me encanta cómo Dios obra de lo imposible para hacer lo posible. Y es ahí donde muchas veces nosotros nos frustramos. ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios en algún momento? ¿Cuántos hemos recibido una palabra de parte de Dios en algún momento? Y cuando no se cumple esa palabra, queremos hacer las cosas a nuestro modo. Como hablábamos hace unas semanas atrás, que no era nuestro modo, sino era el modo de Dios. Porque hacerlo a nuestra forma o a nuestra manera trae grandes consecuencias, para bien o para mal. Hay cosas que lo hacemos en nuestra cólera, hay cosas que lo hacemos en nuestra felicidad, hay cosas que lo hacemos en nuestra ira. Pero hacerlo en nuestras emociones nos puede pasar una mala jugada. Pero no hay nada más seguro que hacerlo a la manera del Dios viviente, a la manera del Dios todopoderoso. Porque aunque ahora podemos ver algo que se está truncando, mañana será nuestro trampolín para llevarnos a nuestro destino profético. Abraham estaba allí y se estaba quedando sin promesa. Y es ahí donde la mujer que le iba a hacer ayuda idónea le dice: Abraham, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Mi amor, una noche más. No, Abraham, se ve que yo no puedo. Toma mi sierva. Toma Agar la egipcia, tómalo. ¿Por qué? Porque según aquella cultura, en aquel tiempo, toda aquella persona que no podía tener hijos, le cedía a un familiar suyo, a un cónyuge suyo. Pero en este caso, Sara le cedió ¿a quién? A su sierva, era su sirviente, era su esclava. Toma mi sierva. Abraham, nada de perezoso, no lo pensó dos veces. Venid a mí a los brazos de tu Señor, le habrá dicho, ¿cierto? Y es ahí donde muchas veces nosotros pasamos por alto la palabra de Dios. Hay una frase que a mí me marcó y algo me dijo la pastora: nunca hagas cosas buenas que parezcan malas. Sara estaba haciendo aparentemente algo bueno, pero estaba malo. Y eso es lo que hoy tú haces bueno y a las finales termina siendo malo, traerá grandes consecuencias. Sara pensaba que con ello iba a ser Abraham el hijo de la promesa, lo que Dios le había prometido. Yo quiero decirte algo: que tú nunca abortes una palabra de Dios que va direccionada a tu propia vida. Sara lo que estaba haciendo es estaba abortando aquella palabra que Dios le dijo. Le dijo: Señor, esa palabra no es para mí, se lo voy a dar a ella. Quiero decirte algo en esta mañana: si Dios dijo algo de ti, aunque el mundo se esté destruyendo, Él lo traerá cumplimiento a tu palabra. Él traerá cumplimiento a tu vida. Aunque todo se esté derramando, Dios traerá un cumplimiento a tu vida. Es por eso que tú no te puedes morir. ¿Alguien dijo amén? Por eso que el COVID no te llevó. ¿Por qué? Porque hay una palabra que todavía está vigente en ti. Hay una palabra que está vigente en ti. Hay una palabra que está vigente en ti. Y esa palabra tiene que cumplirse, pero tú tienes que estar alerta para que esa palabra se cumpla. Tú tienes que estar alerta para que esa palabra se cumpla. Sara quería ir por lo más fácil. Toma. Pero le decía que nuestros actos traen consecuencias cuando no está alineada a la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Agar, la sierva, la esclava, la sirvienta, quedó embarazada. Nació Ismael. Y dice la palabra que cuando Ismael fue destetado, Ismael empezaba a hacerle guerra a Sara con su hijo. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo entendió que Sara cargaba una palabra y esa palabra se cumplió y nació Isaac. ¿Ok? Es decir, la que no podía empezó a tener hijos. Pero eso pasa cuando muchas veces dejamos de lado la palabra
y nos apresuramos a muchas cosas. Nos apresuramos a tantas cosas que terminamos perjudicándonos no solamente a nosotros mismos, sino también a los que nos rodean. Sara, la que no podía tener hijos, a las finales terminó teniendo un hijo. ¿Y qué hay de Ismael? ¿Y qué hay del otro muchacho? ¿Y qué hay de Agar? Ahora ya no era un niño, eran dos niños. Ahora ya no era una mujer, eran dos mujeres. Y es ahí donde se creó aquella canción, Dos mujeres y un camino. Alguien dijo amén por ahí, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa alabanza? Par de pecadores, ¿verdad? Noveleros y todo. Y es ahí donde Isaac era pequeño, pero Ismael ya estaba un poco más grande. Y dice la Biblia que Ismael, cuando fue destetado, empezaba a irritar a Isaac. Hace unas semanas atrás le decía, para ustedes, ¿qué tiempo es que un niño se desteta? O en aquel tiempo, ¿a qué edad se destetaban los niños? 2 años, dicen por ahí. En aquel tiempo hablar de destetar era 12 años. Muchos dirán que 12 años estaba mamando este muchacho. No, sino que el muchacho tenía que tener una edad determinada para poder cumplir su rol fundamental como preadolescente, salir de esa etapa. Es por eso que este muchacho Ismael empezaba a irritar a Isaac. Era tanto aquello que de pronto Sara empezó a ver aquel fastidio sobre su hijo. No sé cuántas madres hay en este día que cuando le hacen algo a tu pequeño o a tu pequeña, dice: Señor, dejo la cruz y me voy a enfrentar, porque es mejor dar que recibir, algunos dicen, ¿cierto? Y de pronto Sara se irritaba por aquello. Pero ¿sabes quién tenía el problema? Abraham. Abraham no sabía qué hacer. Abraham estaba en el medio. Abraham estaba allí porque una peleaba por su hijo y la otra defendía a su hijo. Pero la que era verdadera decía: por favor, bótame a la criada, llévate la criada y llévatelo a tu hijo. Qué tremendo y qué duro fue para Abraham. Qué tremendo y qué duro fue para Abraham. Pero ¿qué tiene que ver esto con el llanto del desierto? Mucho. Porque muchas veces no entendemos lo que está pasando en el corazón de un hombre o de una mujer. No entendemos lo que está pasando en el corazón de un niño. ¿Alguien está aquí? Porque vemos muchas veces a los grandes, pero no vemos a los pequeños. Muchas veces vemos a los demás, pero no vemos a los niños. Y es ahí donde Dios le habla a Abraham, le dice: por favor, quiero hacer algo con Agar y con Ismael. Déjalo que se vaya al desierto, dale pan, dale agua. Muchos dirán: Dios fue malo. No, no es que Dios sea malo. Dios siempre quiere llevarnos a situaciones para entender que únicamente dependemos de Él y no de nosotros mismos. Yo no sé cuántos están aquí. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero esas cosas no te salen porque no es como tú puedes hacerlo ni tu capacidad, sino es por el favor y la gracia de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra Agar? La palabra Agar significa forastera, la que huye. ¿Cuántas Agar hay aquí? Tremendo, ¿verdad? Pero aunque no lo hay, muchas veces ese espíritu se activa. Terminamos huyendo, terminamos nos apartando. Pero no permitas que ese espíritu venga a tu vida. Si al contrario, cuando más quieras huir, más conéctate con su presencia. Al contrario, que cuando más se te quieran irritar, más conéctate con su presencia. Llega el momento que esta muchacha, esta mujer, lleva a su hijo y se va al desierto. Y Abraham, yo no sé cómo estaba Abraham, pero te imaginas a un padre ver cómo se va la mujer y su hijo con lágrimas en los ojos en medio del desierto. No había sombra en aquel tiempo, solamente puro desierto. Y él estaba preparando el agua y él estaba preparando el pan. Y él entendía que en algún momento eso se iba a acabar. Él entendía que en algún momento aquella agua y aquel pan se tenía que acabar. Pero todo aquel que fue llamado y predestinado por Dios no se muere en el desierto. Todo aquel que ha sido llamado por Dios no se muere por una simple enfermedad. Todo aquel que es llamado por Dios no se muere por una simple noticia. ¿Alguien está aquí? Agar toma a su hijo, se lo lleva en el desierto. El agua se acabó, el pan se acabó y literalmente su vida fue probada. Es necesario pasar desiertos en nuestra vida. Dile al que está a tu lado: es necesario pasar ese desierto. Porque en el desierto nosotros somos formados. En el desierto nosotros somos formados. En el desierto somos alineados. Ese desierto lleva un nombre. Quizás tu hijo, quizás falta de trabajo,
quizás depresión, una enfermedad, una angustia. Quizás ese desierto lleva un nombre, preocupación, qué sé yo. Agar estaba pasando su desierto. Y sabes, se le acabó el agua, se le acabó el pan. Y los niños no perdonan cuando tienen hambre. Los niños solamente piden y piden, y no importa cómo tú le traigas la cosa que ellos necesitan comer o mamar. Hasta que de pronto se quedaron sin nada. Agar hizo algo, lo puso debajo de un arbusto y se fue a una distancia donde el arco o la flecha llegara, para no verlo morir a su hijo. Yo quiero decirte algo. Hay muchos de ustedes que dejaron sueños en el desierto. Hay muchos de ustedes que dejaron proyectos en el desierto. Hay muchos de ustedes que dejaron planes en el desierto y se fueron lejos. ¿Para qué? Para no llorar y para no ver cómo ese plan o ese proyecto se derriba. Pero quiero decirte en este día que ese plan, ese proyecto, ese anhelo que un día tú pusiste en tu corazón se va a cumplir, porque Dios no lo va a dejar morir. Dios no lo va a dejar morir. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Aunque tú más lejos te pongas, Dios más cerca te pondrá de ese proyecto. Aunque tú más lejos te pongas, Dios pondrá la gente indicada en el lugar donde tú estés necesitando. Se le estaba muriendo el hijo, y ella se puso a una distancia determinada para no ver morir a su hijo. ¿Y sabe lo que hizo el hijo? ¿Sabe lo que hizo el muchacho? ¿Sabe lo que hizo el hijo de la egipcia? Empezó a llorar. Empezó a llorar. No dice la Biblia que empezó a orar, empezó a llorar. ¿Sabe lo que me impacta a mí de la palabra? Que solamente dice la Biblia que dejen venir a mí los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Porque de tales y es más, el Señor nos hace una comparación, que si nosotros queremos entrar al reino, tenemos que ser como un niño. Tenemos que ser como un niño. Agar estaba a cierta distancia y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Agar, estoy aquí no por ti, sino por tu hijo. ¿Alguien está aquí? Estoy aquí no por ti, sino porque oí el llanto de tu hijo. Oí el llanto de tu hijo. Hay muchos que dirán: pero yo ya tengo 30 años, yo ya tengo 50 años. Pero dice la palabra que todo aquel que viene al Padre es como un niño. Y quiero decirte algo, que tu oración puede traer respuesta a tu casa, que tu oración puede traer respuesta a tu... ¿Alguien está aquí? Que tu oración puede traer respuesta a tu familia, a tu padre, no importando el lugar que se encuentre. Hay mucha gente que busca: por favor, ponme la mano acá, ponme la mano acá, ora por mí, impártame, profetízame, suéltame. No. El niño estaba a cierta distancia y estaba orando. Yo no sé dónde se encuentra tu familiar donde se está muriendo. Yo no sé dónde se encuentra el hijo que se te perdió. Yo no sé dónde está aquello que tanto anhelas. Pero en este día, si le empezamos a clamar a Dios, en este día, si empezamos a orarle a Dios, Dios empezará a enviar su ángel a esa persona. Dios enviará su ángel a aquella persona a causa de tu oración, a causa de tu clamor. Por eso que es tan importante orar. Es por eso que es tan importante clamar. Porque no es a tu modo, no es a tu forma. Yo te puedo decir miles de cosas, pero una palabra que viene de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Esa es nuestra manera. ¿Te imaginas qué dolor dejar allí a su hijo? Pero todos los que son de Dios no terminarán en el desierto. El desierto es para formarte, para fortalecerte y para empoderarte. El desierto es para formarte, para fortalecerte y para empoderarte. No es para matarte, no es para destruirte, no es para estar solo, no es para estar angustiado. Sabes, Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue al mejor lugar. ¿Sabes a dónde? Al desierto. ¿Y sabes quién lo llevó al desierto? Dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. Porque en el desierto no hay caretas. En el desierto no hay estatus social. En el desierto no es que yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo. No. En el desierto no hay estatus económico. En el desierto no es quién tú eres, quién es más capaz. En el desierto eres solo, sin caretas.
Porque hay momentos que Dios te llevará a lugares que aunque lo tengas todo, solamente necesitarás únicamente de Él. Por eso que Jesucristo, antes de iniciar el ministerio, fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto. Porque en el desierto estás cara a cara con tu realidad. Tú aquí, a mí me puedes engañar. Al que está a tu costado le puedes engañar. Podemos engañarle a cualquiera que estamos aquí. Pero ¿qué hay de cuando llegamos a casa y estamos a la medianoche, 3 de la mañana, 6 de la mañana y nos despertamos? Y con todo el respeto, que hay momentos que hasta ni un pan podemos llevar a la boca. Solamente tú y yo lo sabemos. En ese desierto nosotros podemos entender cuál es nuestra condición. Y en ese desierto el Señor nos hace entender que solamente por Él y para Él debemos alabarle y servirle. Por eso que Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto. Porque en el desierto están las mayores pruebas. En el desierto están las mayores tentaciones. En el desierto está todo aquello que el mundo te ofrece. Pero en ti está poder dar ese paso. En el desierto, Agar dejó a su niño para que se muera. Y su niño lloró y Dios respondió. En el desierto estaba Moisés con todo el pueblo de Israel. Moisés clamó y Dios proveyó. En el desierto estaba Jesús y Satanás se le apareció. Pero un hombre, una mujer de Dios que carga palabra, esté donde esté, en el lugar donde se encuentre, estará respaldado por Dios. Aunque todo el infierno se levante en contra tuya. Aunque todo el infierno se levante en contra tuya. Una palabra de Dios basta. Una palabra de Dios basta. Algo ocurrió el día de ayer en el barrio, en el lugar donde vivimos. Y me ponía a meditar. Me ponía a meditar en esta palabra. Yo veo como un muchacho por la esquina de mi casa empieza a correr y dos muchachos atrás empiezan a agarrar una piedra y a correrlo a pedradas. Y hace mucho tiempo que no se veía aquello. El muchacho va, busca unos amigos, no le hacen caso y él agarra una botella, rompe la botella y va a verlo nuevamente a los dos muchachos. Estaba, no sé, mareado, drogado, qué sé yo, amigo del barrio. Él empieza a pelear y yo veo que se cae. Y veo que vienen los dos muchachos con el pico de la botella. Yo dije, hoy lo matan. Hoy lo matan. Corrí a verlo porque yo conocía a los otros dos muchachos más. Agarré a uno, sacamos, lo separamos. Menos mal que no cortó nada y todo. A los pocos minutos fueron a verlo y todo lo demás. Pero algo ocurrió. Su mamá vino a verme. Y me dice, ¿qué pasó, Brian? Le conté lo que había pasado y me dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más. Pero ella sí puede. Si es que empieza a clamar a Dios. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque no sabemos lo que nos espera de aquí saliendo este lugar. Pero si tú cargas hoy una palabra, esa palabra te va a respaldar. Esa palabra te va a cubrir. Esa palabra te va a fortalecer. Esa palabra es la que va a cubrir tu vida. Te lo digo yo que de alguna otra manera me he librado de la muerte. Janine igual, mis hijos. Una palabra. Algo cada vez que ellos me escuchan a veces se ríen. Yo le digo, Janine, si yo literalmente no llevaba casco en aquel accidente de moto, me mataba. Y es más, mis amados hermanos, si yo hubiese muerto en ese accidente de moto, no hubiese tenido dolor porque me bajaron la cuchilla y nublado. Me quebré la clavícula y todo y a los 15 minutos miraba doble nada más cuando me despertaron. Pero entendí algo, que no eres tú, no soy yo, es la palabra de Dios que nos fortalece. ¿Y sabes por qué? Porque en casa hay una mamá, hay un hermano,
Hay amigos, hay ministros que están clamando por uno. Por eso que tú nunca debes de dejar de orar. Tú nunca debes de dejar de clamar. Porque tarde o temprano el ángel de Jehová visitará tu casa, visitará tu familia. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Visitará tu empresa. Tarde o temprano el ángel de Jehová te visitará a ti y a toda tu familia. No te desesperes. No te desesperes. ¿Sabes por qué Dios permitió que Agar vaya al desierto? ¿Sabes por qué Dios le permitió a Agar que vaya al desierto? Porque Agar era egipcia. Agar no era hebrea. Y Dios necesitaba revelarse a Agar. En pocas palabras, Agar era idólatra. Era pagana. Y Dios necesitaba revelarse ¿en quién? En Agar. ¿Por qué? Porque ya Agar portaba un hijo de alguien quien era de Dios. Tremendo. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Aquella oración del muchacho provocó algo en Agar. Se le activó la visión. ¿Qué es lo que veía Agar en el desierto? Puro desierto, pura arena. Pero cuando se le aparece el ángel, ¿qué es lo que empezó a ver Agar? ¿Qué es lo que empezó a ver Agar? Agua. ¿Qué es lo que empezó a ver Agar? Un arroyo, empezó a ver agua. ¿Sabes? Cuando alguien clama, cuando alguien porta una palabra y cuando Dios se te revela, empezarás a ver todo lo que Dios ha prometido de ti. Hoy quizás tu mirada te está limitando a ciertas circunstancias. Quizás tu mirada te está viendo solamente con ciertos límites, pero tu clamor, tu adoración a Dios, la palabra de Dios en ti va a provocar algo que veas más allá de cuatro paredes. Va a provocar más allá de ver ciertas circunstancias. Es por eso siempre he dicho que en esta casa es una casa llena de hombres y mujeres de Dios. Que de este lugar saldrán grandes empresarios. De este lugar saldrán gobernadores para nuestra nación. De este lugar saldrán grandes mujeres que van a marcar la diferencia en nuestra nación. Y muchos dirán, pero ¿cómo es posible esto? Porque yo no estoy mirando a través de mis ojos, sino a través de los ojos de Dios. Este es el tiempo. Dile que está a tu lado, no es tiempo de llorar, es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar. Hay muchos que llegaron a este lugar buscando una respuesta de Dios. Y hoy Dios quiere darte esa respuesta. Hoy Dios quiere darte esa respuesta. Porque la ha visto tu corazón. Porque muchas veces te has sentido como Agar, la segunda persona, la rechazada o el rechazado. Pero todo aquel hombre y mujer de Dios que porta una palabra, porta identidad. Y no es el segundo, sino que es el primero. A veces nos comportamos como el hijo mayor, el hermano del pródigo, que somos mayores y tomamos una postura de inferiores. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor, ¿sabe lo que le dijo? Papá, ¿cómo ha venido este sinvergüenza? Se ha gastado todo el dinero en prostitutas, en fiesta y todo lo demás. Tú le das un vestido, tú le das anillo, tú le das calzado, tú le haces una fiesta y yo que soy tu hijo mayor, ni un cabrito me has matado. ¿Cuántos tienen hermanos así? No levante la mano, yo no he dicho nada. ¿Y sabe lo que le dijo el papá? Pero hijo, tú que eres el hijo mayor, tú que eres mi mano derecha, tú que vives en mi casa, sabiendo que tienes todos los privilegios, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has agarrado? Si todo lo mío es tuyo. ¿Sabes por qué? Por falta de identidad. Porque aunque Ismael era el hijo de Abraham, había alguien que le estaba queriendo robar la identidad. Pero a través de eso, Dios una vez más le devolvió la identidad. Con el milagro que hizo con Agar, con el milagro que hizo con Ismael.
con el milagro que lo hizo en el desierto. Es por eso que yo no sé cómo hayas venido el día de hoy y quién te haya querido robar tu identidad. No sé si el vecino, la vecina, el amigo o la amiga, pero quiero decirte ahora, no importa lo que ellos hayan dicho, hay una palabra de parte de Dios para ti, hay un milagro de parte de Dios para ti, hay una promesa de parte de Dios para ti, para todo aquel que lo cree. Esa palabra es para ti. Por eso que hoy te irás a tu casa. ¿Sabes con qué? Con una visión. Hoy te irás a tu casa con una visión. Yo quiero ser ese niño, ese Agar en el desierto. ¿Sabes para qué? Para clamar a Dios, pero para que a ti se te active la visión. Yo no sé cuántos me entendieron. Ismael lloró, pero Agar vio la visión. Hoy yo quiero orar delante de Dios para que hoy tú puedas ver la visión, para que hoy tú puedas ver esa sanidad en medio de la enfermedad, para que tú puedas ver esa paz en medio de la aflicción, para que tú puedas ver ese milagro en medio de aquel problema. ¿Cuántos quieren ver aquello?